comprometido. Y los niños, específicamente los niños con obesidad infantil o con sobrepeso, son pacientes que tienen alteraciones muy severas del sistema inmunológico. Los eicosanoides participan en la acción inmunitaria directamente. La modulación de la transcripción inmune se da por tres cosas importantes: por las oxidasas, que es una producción obviamente directamente relacionada con los peróxidos, específicamente con los peróxidos de hidrógeno; la regulación de la permeabilidad en las membranas, específicamente en las células enteroinmunes, como los fosfolípidos. Entonces uno pues ve a un paciente que tiene un consumo severo de grasa de tipo saturada y nunca piensa en que esa grasa saturada le afecta las membranas de las células inmunitarias. Entonces uno piensa en la obesidad, en los cálculos, en el factor de daño endotelial, pero nunca piensa en que ese paciente con ese consumo de grasa está llevándose a una inmunocompetencia inadecuada. Y los lipopéptidos presentados generalmente en las moléculas CD1, que son lípidos de presentación microbacteriana. Eso traducido al castellano, ¿qué es? La grasa presenta los antígenos a las moléculas CD1, hace parte de las membranas, produce los peróxidos de hidrógeno y modula el sistema inmune. O sea que una alteración del consumo y de la selección de la grasa hace que el paciente se inmunocomprometa. ¿Qué es lo que pasa con el omega 3? Que es ahora la panacea. Entonces todo el mundo quiere utilizar omega 3, pero realmente pues hasta dónde el omega 3 es funcional y realmente sirve para lo que yo estoy haciendo. ¿Qué hace el omega 3 como inmunomodulador? Pues produce una menor proliferación de los linfocitos T, una menor liberación del PNF, la interleuquina 1 y la interleuquina 2. Es decir, que si yo tengo un paciente que tengo que fomentar el apetito, la administración de omega 3 es fundamental. Mejora el cociente de estrés oxidativo, es decir, que los nutrientes se oxidan de una manera mucho más estable, mucho más normal. Y las resolvinas inducen la apoptosis, es decir, que yo modulo el cociente de eritropoyesis también y el cociente inmunológico con el consumo única y exclusivamente de ácidos grasos omega 3, siempre recomendando más los de origen marino que los de origen terrestre, porque los de origen marino tienen más DHA. El DHA es la unidad fundamental. Entonces llegan a consulta muchos pacientes y no, es que el paciente toma 6 gramos de omega 3 al día y 6 gramos es una dosis alta, pero cuando uno va a ver tiene 35 miligramos de DHA y casi todo es EPA. Entonces el paciente no mejora porque sus unidades fundamentales de metabolismo, como el DHA, que se almacena en el organismo, son muy bajos. Entonces lo cambiamos a una presentación diferente, con 120 miligramos o con 240 miligramos, una sola pastilla al día, se reduce la dosis y el paciente se inmunomodula. En la parte del omega 6 también es importante. La mayoría de suplementos vienen omega 3 y omega 6. El omega 6 es factor proinflamatorio y el omega 3 es factor antiinflamatorio. Nosotros antes, lo que hemos visto en la epigenética y digamos como en el estudio del genoma y de la alimentación, es que en la edad paleolítica el ser humano consumía 6 gramos de omega 3 por cada gramo de omega 6. En la vida moderna y en la alimentación que tenemos ahora se consume un promedio de 8 de omega 6 por 1 de omega 3. Y si esos 8 son proinflamatorios, significa que un paciente que me haga respuesta inmunológica inadecuada ya viene inflamado como tal. O si es obeso o yo lo recibo por un politraumatismo, la mamá o el papá no tuvo la precaución, el niño se cayó y tuvo un trauma craneoencefálico, pero su alimentación es inadecuada, ese paciente ya viene inflamado. Entonces, ¿qué se debe hacer? Inmunomodular al paciente. En las unidades de cuidado intensivo, en las unidades de urgencias, es muy importante ver ese tipo de cosas, entender que uno ya atiende a un paciente que está metabólicamente alterado y que metabólicamente alterado está directamente relacionado con inmunológicamente comprometido. Entonces las proteínas de la respuesta innata pues son todos los receptores inmunológicos a nivel celular, y los componentes fundamentales ¿cuáles son? Las citoquinas, las proteínas del complemento y las inmunoglobulinas. ¿Qué es lo importante ahí? Que las proteínas están directamente relacionadas con la integridad del sistema inmunológico, específicamente con qué sistemas inmunológicos de protección, el reflejo de la tos. Entonces el paciente desnutrido e inclusive el paciente obeso, cuando es una obesidad sarcopénica, cuando es un paciente que tiene un índice de masa corporal en pediatría lo tenemos 25, 26, que es una obesidad ya muy severa, pero su masa muscular es del 14, del 15%, ni siquiera tiene masa muscular para hacer reflejo de la tos. Entonces el paciente se broncoaspira. La integridad de la piel como uno de los principales componentes de la inmunidad innata y de la primera barrera, y los componentes de los órganos linfoides, que desde la parte nutricional, que es lo que más nos importa, el concepto de la timectomía nutricional. Es una involución del timo, que es un órgano
linfoide primario retroesternal, que es fundamental en los niños y en cualquier persona. Esencialmente el timo especializa, digamos, las células del sistema inmunológico, es la universidad del sistema inmunológico, pero el niño está más comprometido porque el niño es un paciente inmunológicamente en riesgo. Los carbohidratos también tienen que ver con la respuesta inmunológica. Entonces uno tal vez nunca piensa, o muy pocas veces piensa en que los carbohidratos y lo que yo le administro de tipos de carbohidratos también me inmunomodula al paciente, específicamente la manosa. La manosa está presente en la mayoría de las membranas bacterianas. ¿Y qué es lo que pasa? Los macrófagos reconocen esa manosa y de esa manera es que el macrófago lo produce y lo destruye. Sin presencia de manosa, el macrófago no lo puede detectar y la infección del paciente o la inmunocomprometida del paciente se pone peor. Entonces, hay una capacidad antigénica que está mediada por las células específicas y las cadenas de carbohidratos. Eso lo vemos muchísimo en la vacuna contra el Haemophilus influenza. ¿Por qué? Porque esa vacuna está ligada a las cadenas largas de carbohidratos. Pero ¿qué pasa si el paciente es un obeso y el paciente consume una gran cantidad de carbohidratos, especialmente carbohidratos simples? Produce resistencia a la insulina. Si produce resistencia a la insulina, produce alteración del metabolismo de los carbohidratos. O sea que un paciente con acantosis nigricans, que produce hiperinsulinemia, que produce una hiperpigmentación a nivel cervical, de las axilas o inguinal, es una hiperpigmentación que me induce a mí a pensar en que no solamente en diabetes, sino también en inmunosupresión. Este es digamos, como un cuadro muy rápido en donde uno revisa, digamos, las vitaminas, cuál es su función desde el sistema inmunológico. La E casi siempre es pues, la liberación de la interleuquina 1 e intervenir en la cascada de antioxidantes. La A, pues, la presentación del antígeno y la protección de la membrana, específicamente el leucocito, que es fundamental en el paciente pediátrico. La vitamina C, como sinergista del sistema inmunológico, es uno de los principales donadores de electrones y favorece la disminución del pH. Al bajar el pH se aumenta la facilidad bactericida de múltiples estructuras y de múltiples enzimas, hormonas y células inmunológicas del cuerpo. Un pH mejor, mediado por las membranas y por la cantidad de vitamina C, pues mejor. Yo le administro 1 gramo de vitamina C a un paciente y mejora su pH. Al mejorar su pH no es que empiece a mejorar todo su sistema inmunológico, sino que produce unas condiciones conexas. Dar vitamina C en la gripa nunca va a funcionar. Es uno de los principales mitos que hay en la vida. Nunca se ha podido demostrar que administrando la vitamina C se disminuya ni el tiempo ni el grado de presentación. Pero la vitamina C es sinergista del sistema inmunológico, entra dentro de la eritropoyesis y dentro de la síntesis del ADN. Entonces, teóricamente, cuando yo le doy vitamina C, lo que hago es mejorar la replicación celular. ¿De qué? Del sistema inmunológico. Le sigue dando gripa, pero lo que yo hago es sustituir esa parte del sistema inmunológico que tal vez está fallando, pero no administrar, no es un tratamiento ideal y no se ha demostrado. La riboflavina por integridad de las membranas, la piridoxina por determinante de la síntesis. Vamos a pasar esto rapidito. En la obesidad se presentan varias alteraciones. Hay un aumento de los macrófagos, específicamente los tipo 1, un aumento de los estrófilos, mastocitos, las células citotóxicas, las hormonas TH1 y TH17, que son TH helper, las células natural killer, pero hay una disminución de los basófilos. ¿Qué significa todo esto? Que llevado a la clínica del paciente, todo obeso es un paciente inmunológico. Que desarrolle menos o más tipos de infecciones es diferente, o que las infecciones no sean perceptibles muchas veces es diferente. Yo puedo tener una onicomicosis como representación de una alteración del sistema inmunológico en el obeso, pero ¿cuántas veces uno en consulta le revisa las uñas al paciente? La inspección física tiene que ser fundamental. La valoración por nutrición clínica no es pesarlo y tallarlo, eso es una clasificación antropométrica. Pero la parte semiológica, la semiotecnia, que uno sea capaz de ver que si las mamas del paciente obeso son triangulares, significa que tiene una alteración del estrógeno, es decir, que es un paciente hepático que está comprometido con la desconjugación de los andrógenos y de los estrógenos, que es diferente a una mama triangular que se cae por tejido adiposo. Que si el paciente tiene hipoplasia de pene significa que tiene una alteración del sistema inmunológico también, porque está directamente relacionado con el sistema inmune, con el tejido adiposo. A mayor contenido de testosterona, mayor depósito adiposo. Todas esas son cosas que uno como nutricionista y como profesional de la salud debería conocer y migrar de ser simplemente una máquina de pesar y tallar para una clasificación antropométrica y empezar a hacer una valoración completa, global.
que tal vez por tiempo es un poco difícil, pero que sí, muchas veces, el solo quitarle la camisa al paciente le puede dar a uno la indicación de que ese paciente tiene una gran cantidad de cosas y puede ser la diferencia entre que ese paciente fallezca o no fallezca, específicamente en pediatría. La relación del tejido adiposo con los macrófagos, pues ya lo hemos visto, tiene una alteración en la producción de las citoquinas, específicamente los factores quimiotácticos. En las infecciones pues se presenta un aumento de la gluconeogénesis, un aumento de los requerimientos de aminoácidos endógenos. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues una demanda energética aumentada. Cuando hay disminución de la glutamina y de la alanina, que son dos aminoácidos gluconeogénicos que están dentro del cuerpo, se afecta ¿qué? El sistema inmunológico. Todo niño que tiene algún tipo de infección depleta su masa muscular. Por eso el paciente que se infecta con mucho tiempo se produce una alteración. En los carbohidratos pues tenemos un aumento del TNF tipo alfa y una producción hepática de glucosa. ¿Eso qué nos induce? Una hiperglicemia inicial. ¿Por qué? Porque hay una utilización de glucosa en los tejidos ricos en macrófagos. ¿Cuáles son los tejidos ricos en macrófagos? La masa muscular. Y hay una interleuquina 1 que está disminuida. Específicamente los niveles plasmáticos de glucosa están disminuidos. ¿Por qué? Porque se están llevando al músculo para hacer una gluconeogénesis. O sea que la infección y el paciente inmunocomprometido ya está desgastando la masa muscular y la glucosa. Los lípidos en la infección pues producen unos cuadros infecciosos catabólicos que ya todos lo sabemos, específicamente la leptina y la interleuquina 6 producen una inhibición del apetito. Yo tengo un paciente desnutrido u obeso, cualquiera de las, o malnutrido en cualquiera de sus fases, y es un paciente que tiene una inhibición por la interleuquina 6, pues es un paciente que se depleta mucho más rápidamente. Entonces, el administrar ciertos tipos de alimentos o el evaluar la cantidad de lipasa proteica que haya o lipoproteica me puede dar un indicio de que el estado nutricional del paciente está comprometido y que su respuesta inmunológica por su mismo estado nutricional no es la adecuada. En la desnutrición pues tenemos una atrofia de las mucosas intestinales y de la piel. ¿En qué nos lleva eso? Que hay un aplanamiento de la vellosidad intestinal. Cuando yo le administro leche a un paciente que tiene el estado nutricional inmunocomprometido y el paciente empieza a hacer gases o diarrea, eso no es intolerancia a la lactosa. Eso significa que el ápice de la vellosidad intestinal está disminuido, o sea, hay una deficiencia de disacaridases, pero eso no es una patología como tal completa, eso es transitorio. Administrándole nutrientes suficientes, la vellosidad intestinal se mejora. Y específicamente probióticos, hay un tipo de probióticos que se llaman lactobacillus bulgaricus, que es el primer lactobacillus que se sintetizó. Ese lactobacillus bulgaricus apoya el desdoble de la lactosa. Entonces, si mi paciente consume leche y le da diarrea o distensión abdominal, no necesariamente le quito la leche, le administro probióticos para permitirle que su canal intestinal esté mejor. Y los probióticos están relacionados con el sistema inmune. Una cosita ya para terminar. Existe el síndrome de inmunodeficiencia adquirida nutricional, que casi nunca se evalúa. Entonces nosotros sí tenemos una cosa que se llama el SIDA. Es muy parecido al síndrome de inmunodeficiencia adquirida que se produce por el virus de inmunodeficiencia humana, por el VIH. Es muy similar y está considerado como reversible. Y es caracterizado ¿por qué? Porque la inmunoincompletencia es secundaria a los factores nutricionales. Es decir, que yo tengo una etapa SIDA en un paciente secundario al estado nutricional. ¿Cuál es la característica del diagnóstico del SIDA o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida nutricional? Que las concentraciones de gamma-globulina están por debajo de los parámetros establecidos. Pero ¿cuándo se da eso? Cuando yo le introduzco la alimentación complementaria. Yo le meto la complementaria que antes nosotros conocíamos que el huevo, la leche, el trigo y el gluten se lo dábamos después del año. Ya sabemos que no. Que mientras el paciente haya nacido por parto natural, no haya historia de atopia en su familia y haya tenido lactancia materna normal, yo le debo dar leche, huevo, queso, gluten desde los 6 meses de vida. Entonces, y pescado también. Sí consideramos los frutos secos y ya después de los 3 años. ¿Qué nos dice eso? Que lo que nosotros creíamos hace 5 años y con lo que nosotros nos formaron en la universidad no es correcto. Hemos migrado a eso e inducimos mucho más dato, señor. Seguimos con las recomendaciones anteriores, ¿sí? Dale, sí. Eso es lo que dices pegar, ¿sí? Hay varias condiciones para eso. Yo personalmente, mientras el paciente tiene esas condiciones, lactancia materna exclusiva, parto natural, no hay atopia en su familia y no hay riesgo de atopia, le pongo los alérgenos desde los 6 meses. Inclusive,
Cuando yo tengo una gestante pediátrica, es decir, que yo tengo una niña de 15 años que está embarazada, le recomiendo